Buenas tardes, el día de hoy tenemos un pequeño ejercicio, bueno, pequeño algo largo, en la cual nos da una cantidad de datos que para hacer una balance de comprobación de suma y saldo. Vamos a omitir ese paso y directamente vámonos a las transacciones que nos plantean. Transacciones al 21 de diciembre quiere decir que hay que hacer ajustes. Y ajustes quiere decir ajustar algunos asientos que se hayan hecho mal o que no se hayan hecho, hacerlos a esa fecha porque esas fechas tienen que hacerse los ajustes en las empresas comerciales. Iniciamos con el primero, ¿ok? El primero nos dice lo siguiente. Voy a copiarlo solo este primer dato. Vamos acá, vamos a hacer cálculo. Ok, acá está. Dice lo siguiente. Un cheque de 65.200 que se había recibido de un cliente por pago de ventas al crédito. Ok, el total del cheque, coloquemos. Es 65.200 que se había recibido por pago de ventas al crédito sobre las que descontamos el 6% por pronto pago. Quiere decir que este cheque es lo que hemos recibido por una venta que hicimos al crédito. Ya le hicimos el descuento del 6%. Entonces no sabemos cuánto es el total de la venta al crédito, total del crédito. ¿Me dejo entender? O sea, hemos vendido al crédito, dice, ya, un monto X. A ese monto X le hemos descontado el 6%, o sea, le quitamos 6% y el resultado nos da 65.200. Entonces, y luego perdón, por pronto pago y que luego se depositó en nuestra cuenta corriente fue devuelto por insuficiencia de fondos. Entonces, este cheque fue devuelto por insuficiencia de fondos. Si lo planteamos desde la lógica, vamos desde el primer asiento, hagámoslo, digamos, de la siguiente forma. Para pensar bien, pensemos bien, ¿cuánto era el total del crédito? 65.200 es la diferencia entre el total del crédito menos el 6%, quiere decir el 94%, porque este tiene que ser el 100%, le quité el 6% y tengo 94% de resultado, ¿correcto? Sí, ¿Eso se sí. entiende? Sí, hasta lo estoy entendiendo hasta ahora. Ok. Muy bien. Entonces, esto es el monto que no sabemos. Este es el descuento que tampoco sabemos, pero sabemos que el total nos va a dar 65.200. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo hacer una regla de tres simple. 100% es igual a X. 65.200 va a ser igual al 94%. Entonces, regla de tres simple. 100 por 65.200 dividido entre el 94. Eso va a dar 100 por 65.200 dividido entre el 94%. 69.361,7. Y ese es mi 100%. Entonces voy y reemplazo acá. Le saco el 6% y lo resto. Este menos este y me tiene que dar el mismo resultado. Correcto. Entonces ya pillé el total del crédito, pillé el descuento, pillé el total cheque. ¿Hasta ahí se entendió los cálculos que hice? Esa regla de tres simple no la entendí muy bien esa Ok. La parte. regla de tres simple, decimos que el 100% era lo que teníamos acá. No sabíamos cuánto es XXX. Entonces decimos 100% es igual a X. ¿Ya? Ahí Ya. está. El 94% sí sabemos cuánto es. Es 65.200. Entonces, ¿qué hacemos? La regla de 3X consiste en multiplicar en X. Por eso regla de 3 simple. Entonces multiplicamos 100 por 65.200 y lo dividimos entre 94. Eso es despejar X. Estamos despejando Ah, X. ya estamos despejando X, ¿no? Ah, ya. Exacto. X va a ser igual a 100% por 65.200. Todo eso dividido entre 94%. Y ya con eso el resultado que nos va a lanzar va a ser el 100%. O sea, el 100% ¿a cuánto es igual? A 69.361. Ahí está el monto, lo reemplazamos, le sacamos el 6% y restamos.
porque le estamos haciendo un descuento por pronto pago. Entonces restamos. Esto nos debía menos el descuento, solamente nos va a pagar la diferencia. Lo mismo, ¿viste? Ahora sí, ¿quedó más claro? Sí, sí, sí. Ok, entonces imaginemos el asiento del cobro primeramente. Este no es parte del asiento que nos está pidiendo, asiento X coloquial. Entonces, el asiento del cobro es el siguiente. Le estamos cobrando a esta persona y nos paga con un cheque. El cheque, cuando te lo pagan a vos, es caja. ¿Por qué? Porque no está siendo depositada en el banco. Después lo vamos a ir a depositar al banco. Primeramente no está siendo depositado al banco. Entonces entra dinero en tu caja. Un activo cuando entra va al debe. Caja es un activo, va al debe. ¿Cuánto? 65.200. Pero tiene que disminuir una cuenta por cobrar. Cuando vos le vendiste a esa persona, se abrió una cuenta por cobrar y ahora que te está pagando él, tiene que disminuir. Es un activo también, pero los activos ¿dónde disminuyen? Al haber. ¿Cuánto? Los 69.000. Eso es lo que él te debe, pero con el descuento te está pagando solo esto. ¿Ok? Entonces, no hay partida doble. ¿Qué es lo que falta? El descuento. Yo te pregunto a vos, si vos vendés algo al crédito, perdón, si vos vendés algo y haces un descuento, ese descuento para vos, ¿qué es? ¿Un egreso o un ingreso? Es un egreso Correcto. ¿Los egresos dónde van? al debe, Ahí al está. debe, Entonces, colocamos están al debe. descuento por pronto pago, pero tiene que haber impuestos de por medio. Ahí entra el crédito fiscal. Y como vos vendiste, tienes que dar de baja también el impuesto a las transacciones por pagar. Ya en otro tiempo te voy a explicar exactamente por qué aparecen todas estas cuentas, pero esto es por cuestiones impositivas. Impuesto a las transacciones. Es a la inversa de un asiento de una venta. ¿Por qué? Porque tenés que descontar. Vos cuando vendés mercadería o vendés cualquier producto o servicio, tenés que pagar impuesto a las transacciones, ¿correcto? Eso más o menos Sí, te lo he sí. explicado. Y si vos haces un descuento, quiere decir que no estás vendiendo. Entonces tienes que disminuir tus impuestos, tienes que disminuir el débito fiscal, para eso existe crédito fiscal. Entonces, por eso hacemos esta hacienda. Entonces, de este importe del descuento le sacamos el 87%, que es el descuento, el 13% que es la alícuota del IVA y el 3% que es la alícuota del IT. Estos porcentajes ya están destinados, ya se sabe por qué. Crédito fiscal en la Cámara es 13%, IT 3%. Entonces 13 más 87, 100%. Por eso es que este es 87%. Contra impuesto a las transacciones al haber. Sumo ahora todo lo del debe, sumo todo lo del haber y partida doble. ¿Hasta ahí se entendió eso? Eh, es, ya. Este de los impuestos a, a las transacciones es el ítem, ¿no ve? Exacto, IT. Ah, ya, ya. Ok, sigamos. Ahora te está diciendo, ese fue el asiento cuando vinieron y te entregaron el cheque. Lo estoy separando para que lo entendas. Primeramente, nos pagaron con el cheque un crédito con un descuento del 6%. Ahí está el asiento por el descuento y el pago del cheque. Ahora lo vamos a ir a depositar a nuestra cuenta corriente. Solo este importe de caja, los 65.200, vamos y depositamos a nuestra cuenta corriente del banco. Banco Moneda Nacional, si quieres le colocas cuenta corriente. Banco Moneda Nacional, cuenta corriente. ¿Y qué haces acá? Vas y depositas el dinero, 65.200 y sale dinero de caja. O sea, sale dinero de caja y entra el dinero a banco. ¿Ok? Ah, ya, ya. O sea, sí, sí. Acá no tengo una pregunta, disculpa, Alexander. En esta parte de descuento por pronto pago, ¿cómo sacamos esos resultados de 3.000 a 3.620? Del importe que sacamos acá del descuento, y está marcadito con azul, le sacas el 87% y eso es descuento por pronto pago. Y Ah, el ese, 13% ah, ya. crédito fiscal y el 3% IT. Sí, sí. Ya, gracias. Bueno, Sigamos.
vamos a depositarlo, pero nos dicen, el cheque no sirve, insuficiencia de fondos. Quiere decir que esa persona que nos dio el cheque no tiene suficiencia, o sea, sus fondos no nos alcanzan para nuestra deuda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo de nuevo hay que volcarlo. Esa persona, en otras palabras, no nos pagó. Entonces, el banco va a venir y va a decir, no sabes qué, eh, fuimos, hicimos el depósito, nos dicen, sabes que tu cheque no sirve, hay que volverlo todo eso. Entonces, el dinero de banco va a salir. Banco tiene que salir. ¿Por qué? Porque es como que no nos hubieran pagado nada. Entonces, caja quedó en cero, banco está quedando en cero y vuelve a aparecer las cuentas por cobrar. Pero ahora yo te pregunto acá por lógica. Este cliente le hicimos un descuento porque nos pagó por pronto pago, dice. Entonces, si no tiene fondos, ¿deberíamos hacerle el descuento o no? Es como si no nos hubiera No, pagado. pues, No, exacto. Entonces, cuenta claro. por cobrar, le volvemos a cobrar los 69.361. Pero, ¿qué hacemos para que acá cuadre? Acá no va a cuadrar fácilmente. Entonces, tenemos que volver a volcar las cuentas. Otra vez volver a volcar las cuentas. Entonces, impuesto a las transacciones por el descuento, los 124. Eh, en acá también, impuesto a las transacciones por pagar. No usamos crédito fiscal, usamos débito fiscal. O sea, los mismos importes, pero hay que volcarlo. Crédito, en lugar de crédito usamos débito fiscal, porque esas dos cuentas trabajan juntos siempre. Crédito fiscal es un activo y débito fiscal un pasivo, pero ambos son IVA. Por eso le puse IVA, IVA en ambos. Ambos Ay, trabajan juntos, entonces no puedo yo colocar crédito fiscal al haber y débito fiscal al debe cuando yo quiera. No, para eso existe una cuenta que va como al debe y otra que va al haber. Y en acá, descuento por pronto pago, tengo que darlo de baja. O sea, queda en cero. Todas estas cuentas han quedado en cero. Y volvió el dinero a cuentas por cobrar. Y ahí está, este es el asiento por el cheque sin falta de fondo. Este, asiento, podemos colocarle asiento 1. Que para poder hacerlo, teníamos que haber hecho previamente estos dos asientos. Y acá ya le colocamos la glosa por cheque devuelto por falta de fondos del cliente, no sé cómo se llame, no tiene nombre, XXX, regularizamos el descuento que se le aplicó. Y listo. Me dejé entender ese asiento. Como te dije, estos ejercicios son para hacer varios asientos previamente para poder llegar al asiento que nos pide, que es este. así lo entendí, digamos, pero si me das Tienes, un ejercicio así, no lo hago, pero si viéndolo, lo puedo volver a hacer el ejercicio claro, así. tenés que practicarlo y leerlo. Siempre es importante iniciar. Incluso en acá podíamos haber hecho otro asiento más cuando hicimos la venta, por ejemplo. Me voy a inventar. En base a estos datos puedo hacer un asiento más, el de la venta, o sea, de estas cuentas por cobrar. Vendimos al crédito, dice. Entonces sería cuentas por cobrar, impuesto a las transacciones, ventas, débito fiscal, justamente como te dije, o sea, impuesto a las transacciones por pagar. Este era el primer asiento. Lo omití directamente, pero era la venta. ¿La venta por cuánto es? Por 69.000. Le saco el 3%. Uy, perdón. Le saco el 3%, el 87%, 13% y 3%. Asiento X. Entonces, ¿qué pasa primeramente? Primeramente haces la venta, el crédito. ¿Por qué? Porque acá te dice, se ha recibido un cliente por una venta al crédito. Ok, el primer asiento era hacer una venta al crédito. Ahí está el monto total, el que hallamos. Luego viene y cancela esa deuda con cheque. Ok, ahí está el asiento de la deuda
con cheque. Por eso es que si te das cuenta, el impuesto a las transacciones lo puse acá y el impuesto a las transacciones por pagar acá. ¿Por qué volqué las cuentas? Porque si yo estoy haciendo un descuento, en realidad yo no vendí 69.361 bolivianos, yo solo vendí 65.200. Entonces, por esas diferencias tengo que regularizar todo. Entonces, ahí está el primer asiento, la venta, después viene, cancela con cheque, voy, lo deposito, me dicen, no sirve tu cheque, hago todo de nuevo para que vuelva a quedar como inició. ¿Te das cuenta? Este asiento yo lo omití directamente porque tenía los datos, entonces podía iniciar de acá. Pero si querés hacerlo para guiarte, haces desde el asiento de la venta, cuentas por cobrar al activo, ¿por qué? Porque está entrando, o sea, está Sí, entrando un exigible. Vendes con factura, impuesto a las transacciones. Ventas, un ingreso. Ahí están los ingresos al haber. Débito fiscal porque vos vendés con factura un pasivo. ¿Los pasivos dónde van? Al haber. Impuesto a las transacciones por pagar otro pasivo. ¿Dónde van los pasivos? Al haber. Y ahí recién seguís el procedimiento. Haces el pago del cheque, el depósito del cheque, no tiene fondos y ahí acabaría ese primer ejercicio. El que nos interesa es este cálculo. Pero para hacer esto teníamos que haber hecho previamente todo esto. sí. Sí. Y ahí está. Ese sería el Y, primero. y todos los ejercicios que los que le siguen son más o menos así como Más o ese. menos así. O son pocos asientos o son hartos cálculos. Por ejemplo, el siguiente. Hasta acá. Para esto son hartos pasos. En primera, ¿qué nos dice? 2. Al funcionario Eduardo Balda Quispe, cuyo promedio salarial de los últimos 3 meses. Ok, cuando dice cuyo promedio salarial te está diciendo, puede ser, estamos en diciembre haciendo estos asientos. Los últimos 3 meses te está diciendo que son noviembre. Antes de noviembre viene octubre. Antes de octubre viene septiembre, ¿no? Septiembre. Entonces te está diciendo de los últimos 3 meses, su promedio, o sea, quiere decir, digamos, el primer mes ganaba 6.200, el segundo mes 6.175, el tercer mes 6.150. Un ejemplo, ¿cómo sacas promedio? Primeramente sumás los tres y luego lo dividís entre las cantidades, o sea, dividido entre 1, 2, 3. Lo dividís entre Eh, 3. Uy, 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 uy. Así se me apaga la compu. Ya. Y ahí está, 6.150. Mich, le peleé por un poco. Acá le puedo colocar 6.100. Hola, hola. ¿Se escucha? sí, sí, estoy escuchando. Ok, perdón, me decía internet. Nada, no me acerco ni siquiera. Ya, para no pelarle, 6.150, 6.150, 6.150. Ahí está. Cuando te dice cuyo promedio de los últimos meses, acá, te está diciendo que, primeramente que hicimos, sacamos el sueldo de los últimos 3 meses. A veces tu sueldo es el mismo todos los meses, no cambia. Entonces, ¿qué haces? Sumás los tres, 18.450, lo dividís entre 3 y ese es el promedio. Ahí está, de ahí nace ese dato que nos está dando ahí el enunciado. Se queda clara Ya. esa parte, ¿no ve? Sí, 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 queda claro cómo salió Porque esos puede ser que un 3.200. ejercicio te dé, digamos, esto es como te dije, finiquito, esto yo enseño en contra 3. Por ejemplo, te puede decir, sueldo de septiembre es 4.000, sueldo de octubre es 5.000, sueldo de noviembre es 6.000. Tenés que sumar los tres, lo divides entre 3 y ahí está el promedio. Ahora, ha sido despedido de la empresa el 30 de noviembre del 2021. Esto me estoy inventando. Él ya nos está dando ese dato acá, entonces esto obviamente yo me lo inventé nada más para mostrarte cómo se saca. Dice que fue despedido de la empresa, ok, fecha de despido, que fecha el 30 de noviembre del 2021, ¿correcto? Ahí dice ese dato acá. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí, verdad? Sí, sí, estoy viendo, sí, estoy acá. Se cancela con cheque todos sus beneficios de ley. ¿Qué quiere decir beneficios de ley?
Bueno, naturalmente los beneficios de ley. Uno, cuando se tiene que hacer el retiro de un personal, o sea, se despide un personal, se paga desahucio, que son 3 sueldos promedios. O sea, de este promedio hay que multiplicar por 3. Ese es el primer cálculo. ¿Ya? Indemnización. La indemnización tenemos que calcular de acuerdo al tiempo que ha trabajado. A veces nos lo dan ese tiempo, a veces tenemos que calcular. En este caso ya nos está dando el tiempo, entonces hay que calcular la indemnización. Uy, la indemnización. Después tenemos que calcular el aguinaldo. Y por último tenemos que calcular las vacaciones. Para la indemnización, ¿qué es la indemnización? La indemnización, te lo voy a anotar un pequeño concepto, es un sueldo neto, o sea, esos 6.500, un sueldo, perdón, 6.150, un sueldo neto de esos por cada año de servicio. O sea, quiere decir que por estos 3 años tenemos que pagarle 3 sueldos, por estos 7 meses tenemos que calcular cuánto le corresponde y por estos 20 días cuánto le corresponde. ¿Me dejo Ah, entender ahí? ya. Sí, sí, El sí se aguinaldo entiende. es igual, es un sueldo neto en ese año sin ningún descuento. O sea, por ese año que está ahí, por el 2021 hay que pagarle su aguinaldo, porque el del 2020, 19, 18 ya se le ha pagado, ¿correcto? Sí, sí. Porque el aguinaldo no es que Aguinaldo. el aguinaldo se tiene que, se declara, no es 31 de diciembre, tienen que estar pagando aguinaldo, se les da Sí, máximo 1 o 2 meses para que terminen de pagar. Y las vacaciones hay una escala que, que de acuerdo a la escala vacacional, ¿cuántos días le corresponde? Hay que calcular también cuánto le debemos por eso. Entonces, para esto es un ejercicio, pero como te digo, esto es de conta 3, yo le enseño ahí. Así un poquito más la, complicado, sí, pero es el mismo procedimiento, las mismas cosas. Entonces, vamos calculando uno por uno. Para este solo vamos a hacer unos 2 asientos, creo, pero tenemos que hacer todos estos cálculos. Desahucio. El desahucio, como te dije, consiste en 3 sueldos promedio. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Multiplicamos 6.000. 6.150, correcto, por 3. Nada más. Y ahí está el primer Y cálculo. sale 18.450, ¿no? Correcto, que por cuestiones sale lo mismo acá. Es un simple cálculo. Ok, correcto. Pasemos a la indemnización. Esta es la más complicada. La indemnización tenemos que calcular primero el tiempo que ha trabajado. Por suerte ya no lo da acá el enunciado. Dice que trabajó 3 años, 7 meses y 20 días. Entonces, como dice el concepto, la indemnización es un sueldo neto que se paga por cada año de servicio. Entonces, ¿qué hacemos acá? Multiplicamos. Los 3 años lo podemos multiplicar por 6.150. ¿Por qué? Uy, esto lo voy a mover más aquí, sí, para que quede en mi. ¿Por qué? Porque por cada año se paga un sueldo neto. Entonces tengo que multiplicar los 3 años que trabajo por los sueldos netos, que igual me va a dar 18.450. ¿Correcto? Sí, lo Ahora, mismo que en el desahucio. sí, sí, sí. A ver, pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? La cosa es que lo entiendas acá. Lo mismo, ¿no? La multiplicación Claro, como si está acá en el fuera por anterior. 5 aumenta, obviamente. Por 10 cambia. Entonces, pero en este caso nos da 3 años. Un sueldo neto por cada año. Pero ¿cómo le hacemos para estos meses? Un sueldo neto por cada año quiere decir que se le va a pagar 6.150 por 12 meses. ¿Cómo le hacemos para sacar 7 meses? Regla de 3 simples o lógica. Ajá.
Si esto es por un año, lo divido entre 12 y ahí me va a dar cuánto se le paga por mes. ¿Correcto? Lo divido entre 12 y eso es lo que pagamos por cada mes. Ahora, eso multiplico por los 7 y ya estuvo. ¿Se entendió ahí lo que hice? Lo dividí entre 12 porque un sueldo neto por cada año. O sea, ese sueldo lo recibe por 12 meses que trabaja. Si trabajó 7, entonces lo divido entre 12. Ahora sé cuánto gana por cada mes y lo multiplico por 7. Nada más. ¿Se entendió ahí? Wilder, ¿se entendió? Ah, perdón, es que estaba, me botó el Zoom, no sé, Uy, estaba un rato, estaba lento la señal. ok. Pero sí, se entendió la división Entre, de un entre sueldo dos. de un año por los 7 meses y los 7 meses dividido. Sí, hasta ahí la Ajá. entendí, hasta la, sí. Ahora por los días es lo mismo. 6.150 lo divido entre 360. Tomo el año comercial. Año comercial 360. Año calendario 365. Lo tomo el año comercial más fácil. Y ahora esto es lo que gana por día. Entonces, ahora que tengo que multiplicar por día, multiplico 20 días por 17. Por 20 días. Por... Exacto. Y listo. Lo sumo los tres resultados. Y eso es la indemnización. Va el segundo Joder, qué cálculo. joder. Lo sumé los tres, ahí están. Uno, dos, tres. Esa es la indemnización. Tengo que calcular el aguinaldo. Vamos a hacerlo acá. El aguinaldo es más fácil. ¿Por qué? Porque vos tenés que tomar en cuenta qué día estamos retirando a esta persona. Dice que le estamos retirando un, ¿dónde está? 30 de noviembre. El aguinaldo se paga desde inicios de año hasta final de año. Entonces esa persona solo trabajó 11 meses y 30 días en ese año. ¿Correcto? Ajá. Y Porque entonces estamos... estaríamos, Ajá. Entonces hacemos el mismo cálculo que acá, solo que ya no usamos años, usamos directamente meses. 11 meses, porque estamos retirándole en noviembre. 11 de no, perdón, el 30 de noviembre. Y 30, no, perdón, 30 perdón, días. perdón, 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 ahí me estoy equivocando. A ver, estamos retirándole el 30 de noviembre, ¿correcto? Sí. Si contamos los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hasta octubre son 10 meses completos. Pero el mes de noviembre, ¿tú qué decís? ¿Está completo o no está completo con esos 30 días? Creo que noviembre acaba En 30, ¿no? en 31, ¿no? No, noviembre acaba en 30. 31 acaba, ¿no? Sí. No, no, noviembre acaba en 30. A ver, si de orden Diciembre es el 31. los pedidos de la empresa. Ah, ya. Faltaría un día, pues sería 20, ¿cómo se llama? No, Serían no, 10 estaría 10 cabalito, cabalito cumplió 11 meses, porque el mes de noviembre se acabó. 30 de noviembre, ¡pum!, se acabó 11 meses. Días no tiene ninguno porque cabalito cumplió 11 meses. ¿Me dejo Ah, ya, entender? ya. ¿Qué Entonces, pasaría sí, si sí. empiece primero de noviembre? Ah, ahí sí Sería, es otro caso. Serían 10 meses. ¿Por qué? Porque noviembre recién estaba iniciando. sí. 10 Sí, meses ahí- y un día. ¿Correcto? Estamos con la misma, ¿no es? Si digamos sí, 10 sí. primero, ok. Esa es una trampa que siempre coloco. Entonces, 11 meses Dale. lo multiplicamos. Directamente ya tenemos el sueldo promedio por meses. ¿Lo copiamos nada más? Si ya lo tenemos calculado, ¿para qué vamos a volver a calcular? Multiplico 11 por el promedio que gana por cada mes y ahí está el aguinaldo. 1, 2, 3. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, hasta ahí ya entendí. Ok. Y por último hacemos las vacaciones. Para las vacaciones hay que respetar lo siguiente. Hay una escala. De 1 a 5 años es 15 días de vacaciones.
De 5 a 10 años, 20 días de vacaciones. De 10 en adelante, o sea, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30 días de vacaciones. Más de un mes. Sí, pero cuando lleva más de 10 años trabajando. Entonces yo te pregunto, esta persona solo ha trabajado 3 años. ¿En qué escala estaría? ¿De 1 a 5, de 5 a 10 o de 10 en adelante? En la primera, de 1 a Exacto, 5. exacto. Entonces a esa persona solamente le corresponden 15 días de vacaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Calcular cuántos días de vacaciones le corresponde por el tiempo que está trabajando ese año en la empresa. Entonces, para eso tenemos que tener un cálculo adicional que nos dice lo siguiente. Esta persona ingresó a trabajar, no dice cuándo, está siendo despedido un 30 de noviembre, ha trabajado 3 años, 7 meses y 20 días. Entonces, no le está dando al inverso, se podría decir. No sabemos cuándo ingresó a trabajar, pero podemos calcularlo si calculamos de atrás para adelante. O sea, ¿me entendés? ¿No? Ah, Tenemos la fecha que lo despidió, tenemos cuánto tiempo estuvo, entonces podemos calcular más o menos cuándo ingresó a trabajar. Es un que retroceso. para las vacaciones necesitamos siempre la fecha de ingreso y la fecha de despido. Eso es lo lamentable. En este caso, en este ejercicio, nos está dando a la inversa, no nos está dando el ingreso, entonces tenemos que calcularlo. Casi la mayoría de los ejercicios te dan fecha de ingreso y fecha de retiro, no te dan este dato como el tardado. Entonces es más fácil. Pero en acá es difícil porque vos tenés que calcular. O sea, lo mismo que nada. Ya sea que te Ujú. compliquen acá o te compliquen acá. Ahora, ¿cómo le hacemos? Vamos sumando. Esta persona está retirándose un 30 de noviembre del 2021. Hasta el 1 de enero del 2021 ha trabajado 11 meses. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, sí, 11 meses. Ok. Esto si querés los restos, no nada que ver. Esto menos esto, así. 10 y 29, acá siempre se le suma más 1 contando el día, 11 meses. 10 meses con 30 días, 11 meses. Tenemos que llegar a total 3 años, Ah, 7 meses y 20 días. Entonces, ¿cómo podemos hacerle eso? Uy, está más complicado este, sí. Es un poco chiposo, pero ya. Él ha trabajado 3 años, 7 meses y 20 días. Desde el 2021, que lo estamos retirando el 11 del 30. Estos días lo estamos retirando. A ver, hagamos una resta, tal vez así podemos pillar directamente. Le resto de 2021 los 3 años, el 2018. Le resto de los 11 meses los 7 meses, 4 meses. Le resto de los 30 días, 20 días, pero en los días siempre intenta sumarle más 1. Y ahorita te voy a explicar ya, por qué. ya. Entonces, más o menos podemos decir que ingresó a trabajar un 2018, enero, febrero, marzo, abril, el 2018, en abril del 2018 del día 11. Podemos decir eso. Ahora comprobemos. Fecha de ingreso, perdón, fecha de retiro va siempre arriba, menos la fecha de ingreso, que decimos que ha sido un 2018, año menos año, en abril del día 11. Ok, ahora sí hagamos esta. 30 menos 11, 11 menos 4, 2021 menos 2018, y acá como te dije en día siempre hay que sumarle más 1, porque tenés que contar el día que lo estás retirando. Ahorita no estoy contando el día 30, estoy diciendo como, lo retiramos el 29 y el 30 no lo estoy contando. Ahí está. 3 años, 7 meses, 20 días, el mismo resultado que sale acá. Entonces esa persona ingresó a trabajar
el 11 de abril del 2018. ¿Correcto? Sí, ucha, esta es medio chiposo, pero sí se entiende.